los jóvenes del Gazteleku de Bidebieta y los mayores del Plus 55. Juan ya es. Eguerdion, kaixo denoi, hemen gaur ikusi behar duzuena da urtean zehar egindako lanaren emaitza. Mimo eta kariño handiz egindako lana da, Plus 55-ko helduek eta Bidebietako Gaztelekuko gazteek. Espero dugu zuen gustokoa izatea eta disfrutatu. Eskerrik asko etortzeagatik. Hola, gracias a todos y todas por venir. Quienes no nos conozcáis del año pasado os preguntaréis quiénes somos. No es fácil de responder. No somos un grupo de teatro ni una compañía de danza. Somos un grupo de adolescentes haciendo lo que más nos gusta, interpretar y bailar. Kaixo guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Joan den urtetik ezagutzen ez gaituztenok, nortzuk garen galdetuko diozue, zuen buruari. Erantzun errazik ez du. Ez gara antzerki talde bat, ez da dantza konpainia bat, ere. Nerabe talde bat gara, gehien gustatzen zaiguna egiten duguna, antzestea eta dantza egitea. Hace unos meses ni siquiera nos conocíamos entre nosotros y nosotras. Venimos de realidades muy distintas, pero con un objetivo común. Este proyecto que os venimos a presentar hoy. Duela hilabete batzuk, ez genuen elkar ezagutu ere egiten. Errealitate oso desberdinetik gatoz, baina helburu bat konpartitzen dugu. Gaur aurkeztuko dizuegun proiektua. El año pasado alguien nos propuso participar en hacer un teatro musical. Aceptamos y este año hemos decidido repetir con nuevas incorporaciones. Así volvemos a empezar. Nos convocaron, nos presentaron a las nuevas personas, nos conocimos. Volvió a surgir la chispa y nos vimos inmersas en una aventura. Durante estos 8 meses, todas las semanas, hemos ido ensayando, reflexionando a través de la letra y el cuerpo, conociendo a los demás y a nosotros mismos. Iaz, antzerki musikal batean parte hartzea proposatu ziguten. Ontzat hartu genuen eta aurten errepikatzea erabaki dugu, gazte gehiarekin batera. Horrela, hasi ginen berriz ere, gonbidatu gintuzten, pertsona berriak aurkeztu zizkiguten, elkar ezagutu genuen, eta berriro ere txinparta sortu zen, eta abentura honetan murgildu ginen. 8 hilabetez astero entsaiatu dugu, hitza eta gorputzaren bitartez hausnartuz, bestak eta gure burua ezagutuz. Esperamos que os guste este trabajo final, pero tener en cuenta que no somos profesionales. Sabed que lo más importante se encuentra en los temas que hemos tocado en esta obra de apenas 15 minutos y con lo que hemos reflejado por medio de las dinámicas. Amaierako lan hau zuen gogokoa izatea espero dugu. Baina kontuan izan ez garela profesionalak. Kontuan izan garrantzitsuena 15 minutuko antzezlan honetan lantzen ditugun gaietan dagoela eta dinamiken bidez gogoeta egin dugun horretan. Amistad, en este mundo de egocentrismo y competitividad. Presiones que las personas ejercemos hacia los demás y hacia nosotros mismos y que convierten a veces la convivencia en una competición de codazos. Laguntasuna, lehiakortasun eta egozentrismo bateriko mundu honetan, guregan eta besteengan eragiten ditugun presioengatik askotan bizitza lehia bortitz bihurtzen dugu. Incomunicación, la falta de escucha entre nosotros y nosotras, la falta de convivencia. En una sociedad tan sumergida en las tecnologías y apartada de los compañerismo. Importancia de la colaboración, del esfuerzo, de la responsabilidad adquirida con un grupo, la unión, la aceptación de la diferencia y del diferente. Jodas. Inkomunikazioa. Ez diogu elkarri entzuten. Teknologietan hain murgilduta eta dizkedetasunetatik aldenduta dagoen gizarteko bizikidetasun eza. Garrantzizkoa da kolaborazioa, esfortzua, talearekiko hartutako ardura, elkartasuna, ezberdin izateak eta ezberdintasunak onartzea, zintzotasuna, benekotasuna eta abar. Importancia de todas las personas que componemos la sociedad, seamos jóvenes o mayores, ya que hasta las personas mayores pueden ser divertidas. Y más allá de estos temas hay otra cosa, la más valiosa de toda esta historia y que, como decíamos, es difícil de ver. Los lazos, las nuevas amistades que hemos creado a través del trabajo en común y las nuevas formas de vernos a nosotros mismos y al mundo. Gizarte osatzen dugun guztion garrantzia. Gazte edo agureak izan ere pertsona nagusiak ere divertigarriak izan daitezke. Eta gai hau eta guztien gain beste gauza bat dago. Historia guztia baino askoz ere preziatuagoa. Eta esan digun
dugun bezala, ikusteko zaila dena. Gure arteko loturak, talde lanaren bitartez sortutako laguntasun berria eta mundua eta gure burua ikusteko modu berri bat. Ese es el principal regalo que queremos compartir hoy. Hauze da zurekin elkarbanatu nahi genuen oparirik preziatuena. Eskerrik asko. Gracias. Mira. ¿Esto? ¡Qué guay! A ver, creo que tiene que haber. Sí, pero ya hay un igual, la flor Igual, pero tiene que ser súper guay. Joder, ¡Concurso de talentos! Sí, acaba de colgar una señora del pueblo. Pero es un rollo, hay un montón de normas que hay que seguir. A mí me mola la idea. Oye, podríamos apuntarnos, ¿no? Es buena idea, hay varias pruebas que podríamos hacer. Podríamos hacer varios grupos y que cada uno haga lo que le dé la gana. Eso sí, chicas. ¿Y si nombramos a un capitán de cada equipo y que escoja? Sí. Chicas, ¿y cómo los repartimos? Too well with apologies. I hope I don't run out of time. Can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem myself tonight. 'Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Sorry. Bueno, pues nada, suerte. ¡Que gane el mejor! ¡Wow! Anda, que es broma. Que es broma. Vámonos, Andrés. ¡Ya está aquí el campeonato de talentos! ¿Tienes algún tipo de habilidad artística que quieras mostrar al mundo y no sabes cómo? Aquí tienes la oportunidad. Inscríbete ahora y participa. Ven y demuestra lo que sabes hacer. ¡Te esperamos! Hey chicos, ¿habéis escuchado el anuncio en la radio? Sí, que esto va en serio. ¿Habéis pensado algo? Podríamos hacer algo teatral. Ser o no ser, he ahí la cuestión. ¡Oh, qué aburrido! ¿Por qué no bailamos? Hola. O podríamos cantar una canción. When tomorrow comes, I'll be on my own. ¿Y si hacemos un número espectacular de magia? ¡Magia! ¡Hija! Hago chas y aparezco a tu lado. Pues seguro que a nadie se le ocurriría. Bueno, eso también es verdad. Pues claro. Wow.
cosa. ¿Qué? No os lo vais a creer, pero mi Aitona esta mañana me ha dicho que se va a presentar al concurso de talentos. Sí, ya. ¿En serio? Pero que te lo estoy jurando. Mi Aitona me ha dicho lo mismo, ¿eh? ¿Me estáis vacilando? Chicos, no os lo vais a Pero creer. los tuyos también, ¿qué es esto? También. ¡Qué guay! Chicos, vais a flipar. Aitona se presenta al concurso de talentos. Al menos podrías haberme dejado acabar. Bueno, chicos, al lío. A ver, estas son las normas. Primera, respeto hacia las personas. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué tiene que haber buen rollo entre los concursantes? Respeto, tolerancia, deportividad. Sí, vaya, todo ese rollo. Todo ese rollo está rompiendo la primera norma. A ver, no me has entendido. pero es que a sí, ver que no, pero que hay que escucharla, joder. que nos vamos por las ramas. ¿Caes? Gracias. Segunda norma, en el grupo tiene que haber personas de ambos géneros. ¿Eh? Ah, que tiene que haber chicos y chicas. Bueno, esa también la cumplimos, así que... Tercera norma, Everybody start to sing like body bomb. Oh, now you're singing with a swing. Sing. Everybody start to sing like body bomb. Oh, now you're singing with a swing. Sing. Everybody start to sing like body bomb. Oh, now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody has a good sound. But there's something you should know. Oh, baby, oh. Sing. Everybody start to sing like body bomb. Oh, now you're sitting with a swing. ¿Pero qué estáis haciendo? Pues ya ves, quitándoos las normas porque no las necesitáis. Pero ¿y esa que viene? Pues viene a que no las cumplís. ¿Cómo que no las cumplimos? ¿Y vosotros sí o qué? Sí, lo pone bien claro. ¿Te lo leo? Pues sí. en el grupo tiene que haber personas de ambos géneros. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Pues que nosotros sí somos chicas y chicos. Y nosotros, chico y chicas. Es lo mismo. No. Pone bien claro, chicos y chicas en plural. Y vosotros no lo cumplís, así que no podéis participar. ¿Y quién nos lo va a impedir? ¿Tú? Si no tengo más remedio... Inténtalo. Sí, ¿Qué está pasando aquí? Aitona, que estos no quieren que nos presentemos al concurso de talentos. Porque vosotros no cumplís las normas. ¿Pero qué dices? ¡Eso es mentira! ¿Pero qué me estás llamando mentirosa? La Pues sí, Callaos todos. ¿Os parece bonito lo que estáis liando aquí? Pero usted colgó el cartel del concurso, ¿no? Sí, el cartel lo puse yo, pero me estoy arrepintiendo. El problema es que no cumplen las normas y no pueden presentarse. Y otra vez, pero tú qué Callaos. Bueno, pues no hay concurso. ¿Qué? Pero, entonces, la cuña de radio, el cartel, las normas, todo... ¿Era una excusa? Pues sí, ¿Pero para qué? No entiendo nada. ¿Os lo habéis inventado todo vosotros? Para motivaros. para motivaros a vosotros un poco. Para motivaros para que hagáis, para que vayáis pensando en hacer algo juntos y no estar en casa todo el día con el aparatoso móvil. Pero si os habéis inventado todo, no vais a participar en el concurso, ¿no? Pues sí, lo participaremos y veréis cómo va a salir de bien. ¿Os estáis vacilando? ¿Vacilando? No, vacilando. Ay, Para nada, qué va, qué va. nosotros. Vais a ver ahora mismo
lo bien que hacen y presentamos a nuestros amigos lo bien que lo hacen. Chicos, chicas, vamos, a la al pista. escenario. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your